ir a la palabra, disfrutamos ese tiempo. Y Dios sé que habla y ministra a nuestros corazones. Dale a Él un buen aplauso. Disfrutemos el tiempo, disfrutemos este momento. Y comparto con ustedes algo de mi corazón. A este tema yo lo titulé: conviértete en un despojador. Conviértete en un despojador. Dos frases, dos palabras que van adheridas una a la otra. Convertirme, bueno, ¿en qué me convierto? En un despojador. ¿Qué significa ser un despojador? Me anticipo y les digo, cuando digo despojador, vas a empezar a declarar, vas a empezar a hablar, vas a empezar a vivir, vas a empezar a ordenar con la autoridad que como hijos de Dios tenemos, que el enemigo devuelva todo lo que te ha robado, que el enemigo todo aquello que ha robado, que el enemigo todo aquello que lo ha llevado al terreno de la esclavitud lo empiece a devolver. Y como dice el proverbio, apliquémoslo nosotros a esta verdad: 7 veces el ladrón tendrá que devolver lo que ha robado. Yo no sé cuántos creen a esa verdad. Y si creemos a esta verdad, ustedes la pueden confesar, ustedes la pueden aplaudir. A los que están en casa pueden decir ahí el amén. Voy a declararme como un despojador, pero debo de convertirme en un despojador. Quiero ver con ustedes dos mentalidades antagónicas, es decir, contrarias una a la otra, pero que describen cómo son los cristianos. Dos mentalidades que describen la forma de ser, la forma de actuar de muchos cristianos. La primera de ellas, la mentalidad de esclavo. Quiero que lo digas conmigo: mentalidad de esclavo. Ahora, una mentalidad que pueden tener muchos hijos de Dios, una mentalidad que pueden arrastrar muchas personas, es la mentalidad de esclavos. ¿Cómo yo me libero? ¿Cómo yo rompo la mentalidad de esclavo? ¿Cómo yo me sacudo para no tener esa mentalidad de esclavo? Yo creo que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere verte sometido a una esclavitud. Dios no te quiere como un esclavo del enemigo. No te quiere como un esclavo del mundo. No te quiere como un esclavo de las diferentes circunstancias. Bueno, ¿cómo me libero yo de una mentalidad de esclavo? Lo que les quiero decir está basado en aquel grupito, para decirlo de esta manera, en aquel grupo pequeño que casi que era una familia, que de la tierra de Canaán viajaron a la tierra de Egipto. Miren cómo Dios cumple sus propósitos. Dios quería formar una nación y a través de esa nación empezar a mostrar su gloria. Esa promesa Dios se la hizo a Abraham y le dijo: serás padre de multitudes. Y le dijo: y yo les voy a dar toda esta tierra, le dijo a Abraham. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo allá desde las cumbres de las tierras de Moab, por el monte Nebo: Abraham, mira todo lo que está allá, mira toda esta tierra, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente, todo lo que alcancen a ver tus ojos será de ustedes, le dijo el Señor a Abraham. Ahora, no le dijo que todo el pueblo iba a recibir aquello, porque Abraham tenía que empezar a crecer, y le dijo: vas a ser padre de multitudes, de tal manera que tus descendientes van a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, es decir, incontables. Pero antes tu pueblo, antes tus descendientes, antes todos ellos pasarán por un proceso de 400 años en una tierra extraña, en la tierra de Egipto. Entonces el pueblo de Israel, sabemos que los hijos de Jacob, recuerdan que Jacob era nieto de Abraham, es decir, los bisnietos de Abraham decidieron vender a uno de sus hermanos, a José.
Lo metieron a una cisterna, estuvo un tiempo en una cisterna, no lograron que muriera en la cisterna, lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas se lo llevan como esclavo, lo venden en Egipto a Potifar, luego se va injustamente a la cárcel. A la vuelta de los años, José, estando en la cárcel, interpreta los sueños a Faraón y haya gracia de tal manera que Faraón no encontró en el reino de Egipto absolutamente a nadie que tuviera el Espíritu de Dios como lo tenía José. Le puso el anillo real y lo nombró gobernador de toda la tierra. Con los años de vacas gordas y después los de vacas flacas, ¿qué sucedió? Sus hermanos. Miren las vueltas que da el mundo. Yo siempre aplico una frase y le digo a la gente: el mundo es muy pequeño. Las vueltas que el mundo da muchas veces las da muy rápido. Entonces hay que entender que el mundo es pequeño. A la vuelta de los años, sus hermanos llegan a Egipto a buscar alimento, a buscar comida. Y entonces ahí ya conocemos toda esa historia. Luego toda su familia viene desde la tierra de Canaán a habitar a la tierra de Egipto. Eran un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño era a quien Dios le había prometido hacerlos una nación grande y poderosa. Ahora el punto es: ¿cómo se cumplía la promesa sobre Abraham? Si ahora iban más bien a salir de aquella tierra donde estaban empezando a crecer y se iban a convertir en los inquilinos de otra nación. Era una nación extraña para ellos. Ahora el punto es, miren, Dios todo lo hace perfecto. Si la familia de Abraham, si las tribus de Israel empezaban a multiplicarse en la tierra de Canaán, se iban a volver paganos y se iban a olvidar del verdadero Dios. ¿Por qué? Porque se iban a casar con las mujeres heteas, jebuseas, hititas y todo este montón de gente que vivía en aquellas tierras. El punto es que estando en Egipto empiezan a crecer, y ahí es donde viene la historia. Empezaron a desarrollar una mentalidad de esclavos. Di conmigo, mentalidad de esclavos. Ahora, ¿por qué mentalidad de esclavos? Voy a reseñarte dos aspectos. Primero, por desobediencia. Por desobediencia desarrollaron una mentalidad de esclavos. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 47 verso 6. Aquí es Faraón hablando a José: escoge el lugar que quieras de toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto. ¿A qué invitó Faraón a José? A que su familia recibiera la mejor tierra de Egipto. Escoge. Mire, Egipto es un país muy grande, solo que el 90% es desierto. La mayor parte de ese desierto es el desierto del Sáhara, que es como una rama del desierto del Sahara, pero son miles de kilómetros. Pero le dijo: busca la tierra más fértil, busca lo mejor de la tierra de Egipto, dales lo mejor de la tierra para que ellos vivan. Y dice la Biblia que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Ok, ahí está el fundamento. Llegaron a Egipto. ¿Qué sucedió? Habitaron en la tierra más próspera. Oiga, habitaron en la tierra más fructífera de Egipto. Ahora estaban en el mundo. Estaban en una tierra extraña, estaban en una tierra que no les pertenecía. Pero aunque estuvieran en una tierra que no les pertenecía, la buena voluntad de Dios es que ahí estuvieran bien, es que ahí vivieran bien. La Biblia dice: habitaron en la tierra más próspera, la tierra más fructífera. Se llamaba Gosén. Aquella región estaba junto al delta del río Nilo. Y habitaron aquella tierra. La buena voluntad de Dios, ¿cuál es? De que aunque nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, que aunque nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es eterna, nuestra ciudadanía es con Dios, y un día estaremos morando con Él allá. La buena voluntad de Dios es que acá en esta tierra puedas vivir bien. La buena voluntad de Dios es que acá en esta tierra tengas bendición en todo lo que hagas y puedas emprender lo mejor en todos los caminos de tu vida.
Eso sucedió con el pueblo de Israel. Ahora, el capítulo 47, pero ahora el verso 27 del libro de Génesis dice: mientras tanto el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron, ¿qué dice la Biblia? Oiga, ¿qué dice la Biblia? Y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Fueron prósperos en la tierra de Gosén. Oiga, llegaron y aquel lugar empezó a llenarse de productividad. Aquel lugar empezó a ponerse más bonito. Aquel lugar empezó a fructificar. Aquel lugar empezó a prosperar. Aquel lugar empezó a crecer de la mejor manera. La tierra de Gosén. Prosperaron mucho, dice la Biblia. Ahora, sucedió algo. Hubo algo que sucedió. Hubo algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a crecer, empezaron a prosperar, empezaron a verse muy bien, empezaron a fructificar, porque aún a nivel de población crecían mucho. Pero sucedió algo: empezaron a coquetear con las costumbres de Egipto. Empezaron a coquetear con algunas de las cosas que hacían los egipcios. Y entonces, cuando empezaron a relacionarse mucho con los de Egipto, llegó un momento en que aquella fusión empezó a darse tan cercana que a veces, si no fuera por la parte física, no se sabía ni quién era egipcio ni quién era hebreo. Porque ya ahora participaban, muchos de ellos participaban de lo mismo. Hacían las mismas cosas, estaban cayendo en las mismas prácticas hacia los dioses paganos que tenían los egipcios, muchos de ellos. Entonces, en medio de esa relación, un día el rey de Egipto, muchos años después, se cree que unos 200 años después de que ellos ya estaban establecidos en Egipto, imagínense, unos 220 años, siempre hay un debate si un poco más, un poco menos. Israel no fue esclavo en Egipto 400 años, no vivieron en esclavitud los 400 años. Se cree que como por ahí de 220 años después, el faraón dice: aquí hay un problema. Esta gente se nos está multiplicando mucho, esta gente está creciendo mucho, esta gente está siendo muy próspera, les está yendo muy bien en todo lo que hacen. No podemos permitir eso, tenemos que cortar eso de alguna manera. No queremos que sean prósperos, no queremos que sean fructíferos. Ahora, yo no sé si espiritualmente alguno ya está viendo lo que el Espíritu de Dios está hablando a través de esto. Cuando el enemigo ve bien a muchos hijos de Dios, cuando el enemigo ve la productividad, ve la fructificación de hijos de Dios, el enemigo no se va a sentir bien con aquello. Ahora, nunca el enemigo va a ser más grande que el Dios poderoso que guarda y habita en tu corazón. Nunca el enemigo va a ser más grande que el Dios que te bendice, que el Dios que te fructifica y el Dios que prospera tus caminos. Nunca el enemigo, aunque se levante como un río, va a tener más poder y autoridad sobre tu vida que el que levanta un estandarte de victoria y de bendición, que es el Espíritu de Dios. Pero te voy a decir algo. El enemigo dijo: seamos astutos con ellos. Tenemos que ser astutos. ¿Para qué? Para empezar a esclavizarlos. ¿Qué necesitaban los de Israel? Discernimiento para saber qué era lo que el enemigo estaba queriendo hacer con ellos. ¿Por qué? Porque quería esclavizarlos, quería llevarlos a las ruinas. Entonces la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 1 verso 10 cómo fue que empieza esta historia. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. El enemigo diciendo: hay que hacer algo, porque no me gusta que les vaya bien en la vida. Solo que te voy a decir algo: cuando te va bien en la vida, pero ese te va bien en la vida es con la cobertura de Dios, no hay por donde el enemigo pueda venir a robarte, salvo que nosotros querramos abrir una puerta.
salvo que nosotros se lo permitamos. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer. Escucha esto: Dios todo lo puede. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Ok, solo hay algo que Dios no puede hacer. Y hay algo en lo que Dios no entra o no alcanza. Es en la libre voluntad, o es en el libre albedrío. Porque Dios nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío. Nos dio libre voluntad. Entonces, nos da el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Pero, como le dijo al pueblo de Israel también: escoge, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge. Escoge, es decir, la decisión es tuya, pero escoge la vida para que sean bendecidos y sean fructificados tú y tu familia, tú y tus descendientes. Entonces el Señor ya les dijo: yo ya les dije qué es lo que quiero, yo ya les dije qué es lo bueno para ustedes, pero ustedes son los que escogen. Entonces dice la Biblia, tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Ahora, los de Israel, muchos se habían mezclado ya con las costumbres de Egipto. Y te voy a decir algo: cuando la mente está cautiva del mundo y del materialismo, no ve las artimañas del enemigo para despojarlo de su prosperidad. Porque el enemigo es sutil, no es león, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es astuto, y eso fue lo que dijo el rey de Egipto, eso fue lo que dijo Faraón. La Biblia dice que ese Faraón no conocía a José, es decir, no sabía de aquel José que como 200 años atrás había hecho grandes cosas con la bendición del Dios de los hebreos en medio de la tierra de Egipto. Y él dijo: a mí qué me importa. Lo que me importa es que esta gente se está multiplicando, está creciendo, está prosperando. Esta gente, cuando nos demos cuenta, va a tener mucho poder sobre este país, va a tener mucho poder sobre nosotros, que no me gusta. Eso fue lo que hizo Hitler también. Hitler fue lo que hizo. Y él dijo: a esta gente hay que exterminarla, a esta gente hay que raerla, hay que desaparecerla de la faz de la tierra. Exterminó a 6 millones, sin embargo siguen creciendo y multiplicándose. Y todo eso trajo que ellos volvieran a su tierra. Hoy un país bendecido, próspero y fructífero. ¿Por qué? Porque cuando la promesa de Dios está sobre sus hijos, cuando la promesa de Dios está sobre su pueblo, el enemigo se puede levantar para destruir, pero Dios siempre se va a asegurar de que el enemigo pierda sus batallas. Ahora te voy a decir algo. El gran problema es que ellos coqueteaban con las costumbres de Egipto, coqueteaban con las tradiciones de Egipto, coqueteaban con la mundanalidad de Egipto, coqueteaban con todo el pecado de Egipto, coqueteaban con toda la inmoralidad de Egipto, coqueteaban con todas las costumbres paganas de Egipto. Entonces, cuando sutilmente Faraón empezó a meterse en medio de ellos, ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? La idea de Faraón fue: tenemos que ponerles comisarios de tributos para que les impongan grandes cargas, para que los estén molestando, pero hay que hacerlo con astucia. Entonces Egipto, que fue la primera nación centralizada del mundo y la primera que estableció el modelo de los impuestos, mucho antes de eso, empezó a cargar a los del pueblo de Israel con grandes impuestos, empezó a cargarlos con grandes tributos. Y además de eso les decían: wow, ustedes están sabios, construyanle esta ciudad a Faraón, construyale aquella otra ciudad a Faraón. Le construyeron 2 grandes ciudades a Faraón, Pitón y Ramsés. 2 ciudades impresionantes en Egipto, que eran ciudades de almacenaje de Faraón. Es decir, eran como bóvedas donde Faraón guardaba, eran literales fortalezas donde Faraón guardaba toda su riqueza, y guardaba toda la riqueza que luego empezó a robarle a los de Israel, que ya de por sí eran muy prósperos en Egipto. Pero esos comisarios
de tributos. Empezaron a imponer cargas, imponer cargas, imponer cargas. Les ponían trabajos duros, les ponían trabajos literales de esclavos, hasta llegar al punto en que los esclavizaron, hasta llegar al punto en que les habían robado toda la riqueza. Oiga, toda la riqueza que ellos habían hecho se la robaron los egipcios a los de Israel. Ahora, ¿dónde vino la puerta a abrirse para que esto empezara a suceder? En la desobediencia. La desobediencia trajo esclavitud sobre ellos. Otra cosa que sucedió en ellos fue estar sembrando en tierra extraña. Se volvieron esclavos por desobedientes y se volvieron esclavos por sembrar en tierra extraña. Gosén era una tierra fértil, pero Egipto era una nación pagana. Egipto era una nación pecaminosa. Todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos producían, empezó a quedar en ganancia en la tierra de Egipto. Es decir, Egipto empezó a acaparar y empezó a recibir ahora, con todas las imposiciones tributarias, todo lo que le estaban robando a los de Israel. Ahora, ¿tenían una tierra ellos? Sí, había una tierra que era una promesa de Dios. ¿Y por qué no se iban para su tierra? Porque estaban tan cerrados, estaban tan metidos en la cultura egipcia que se habían olvidado del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Se habían olvidado de Dios porque estaban muy metidos ahí. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 6: los que reciben enseñanza en la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ahora, ¿por qué comparto este versículo? Por una verdad sencilla. ¿Dónde estamos sembrando nosotros nuestras bendiciones? ¿Dónde estás sembrando tus bendiciones? Dios te ha bendecido y Dios quiere abrir las puertas del cielo para derramar bendición aún más abundantemente sobre sus hijos. El punto es, ¿dónde yo estoy sembrando mis bendiciones? El mundo está succionando todas las bendiciones de Dios a mi vida en todas las áreas. Estaré despilfarrando, estaré casi como el pueblo de Israel diezmándole al mundo, o estaré entregándole todas mis bendiciones al mundo, o estaré sembrando de mí lo mejor en la obra de Dios y en el reino de Dios. La maldad de los egipcios estaba hiriendo a los de Israel. Ahora, nunca, aunque estaba hiriendo a los de Israel, nunca iba a derrotar el plan de Dios sobre los de Israel. La maldad de los egipcios estaba hiriendo a Israel, pero nunca iba a derrotar el plan de Dios sobre los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí ya vimos que ellos desarrollaron la mentalidad de esclavos por desobedecer y por estar sembrando en tierra extraña. No tenían discernimiento. No tenían discernimiento de lo que el enemigo estaba haciendo. Y por eso en Egipto, estoy contando algo que fue literal, algo que está en los anales de la historia del pueblo de Israel, los 400 años que vivieron en Egipto. Por eso no se dieron cuenta que les empezaron a robar y robar y robar a través de impuestos. Ahora, no estoy hablando en contra de los impuestos, no estoy hablando en contra del IVA y nada de esto. Es que les pusieron cargas añadidas a los impuestos que pagaban, pero lo hicieron exclusivamente con ellos, porque querían despojarlos de todo, querían despojarlos de su prosperidad, querían despojarlos de su bendición. Entonces ahí es donde viene el punto número 2, la necesidad de desarrollar una mentalidad de despojador. Di conmigo, mentalidad de despojador. Primero la mentalidad de esclavo, por desobedientes y por sembrar en tierra extraña. Pero viene la mentalidad de despojador. ¿Cómo los del pueblo de Israel podían desarrollar ahora una mentalidad de despojador? Primero, volviéndose a Dios. Volviéndose a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vuélvete a Dios. ¿Y qué sucede? Dios se vuelve a nosotros. Yo doy un paso a Dios y Dios dice, se está acercando a mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios da un paso hacia tu vida.
Ahora dice, yo quiero acercarme más a Dios. Das un paso más cercano a Dios y Dios dice, wow, se está acercando a mí. Entonces, ¿qué hace? Se acerca y da un paso ahora más cerca hacia Dios, hasta que estamos tan cerca que nos podemos abrazar y podemos estar ahí tomados uno del otro. El libro de Éxodo capítulo 2 versos 23 y 24, la Biblia dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, clamaron por ayuda, clamaron por ayuda, clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Wow, cuando Dios se acordó del pacto, no era que Dios se había olvidado. Cuando dice la Biblia se acordó Dios, lo que literalmente la palabra está diciendo ahí es que Dios escuchó el clamor de su pueblo, que ahora sí, con una actitud humillada, estaban diciendo, primero decían, ¿dónde está el Dios del que nos hablaban nuestros antepasados? ¿Dónde está ese Dios? Dice que Dios de misericordia, dice que somos sus hijos y nos ha abandonado y nos han robado la prosperidad y nos han robado la riqueza y nos han robado el bienestar y nos han hecho esclavos. ¿Dónde está ese Dios? Pero dice la Biblia que cuando muere el rey de Egipto, el pueblo de Israel clamaba delante de Dios. No hay una sola oración que llegue vacía e inerte al cielo. En la medida que la oración suba, hace que de Dios descienda la respuesta, pero llega en el momento perfecto y oportuno para dar lo que cada uno necesita de parte del Señor, para que su vida sea bendecida, toda la gloria para Él. Dice la Biblia que el Señor oyó sus gemidos y se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Como diciendo, es el tiempo de reactivar esto. ¿Cuándo se reactiva el pacto que Dios había hecho? ¿Cuándo empieza a reactivarse el pacto? Cuando el pueblo que se había alejado de Dios por muchos años se vuelve otra vez a Dios con un corazón humillado. No hay un corazón hecho pedazos, no hay un corazón contrito y humillado que Dios desprecie. No hay un corazón quebrantado que el Señor le diga, ya venís, ahora sí. Ya cuando venís aquí hecho pedazos. No. Si algo Dios ama, es el corazón contrito y humillado, que le dice, Señor, he hecho las cosas mal, pero estoy volviéndome delante de tu presencia. Estoy clamando delante de ti, Dios. Estoy volviéndome ante tu presencia, Señor, para que extiendas tu misericordia. Dice la Biblia, fue como decir, Dios, llegó el momento de la reactivación. Ahora sí, empiezo a soltar todo lo que le prometí a Abraham, todo lo que le prometí a Isaac y todo lo que le prometí a Jacob. Te voy a decir algo, humillarse es la clave para que Dios empiece a sanar la tierra. Queremos ver una sanidad en la tierra de nuestra vida. Queremos ver una sanidad en nuestras finanzas. Queremos ver una sanidad en muchas de las cosas de nuestra vida. La Biblia dice humillarse delante de la presencia de Dios es la clave para que esto suceda, para que empiece a venir sanidad sobre la tierra. Yo no sé cuántos están anhelando sanidad sobre su tierra, sanidad financiera, sanidad en su familia, sanidad en todo lo que hacen en la vida, sanidad en su trabajo, sanidad aún física, sanidad espiritual. ¿Cuántos están anhelando eso? Llega el momento de que eso se active, empieza a activarse. Yo lo declaro y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios activa su pacto. ¿Cuál es el pacto que se activa? El pacto de te bendeciré para que seas bendición. Engrandeceré tu nombre para que puedas llevar mi nombre a otras personas. Empieza a activarse el pacto. Dice la Biblia, escucha esto. Ya vimos, cuando yo me convierto en un despojador, cuando me humillo delante de Dios y le digo, estaba haciendo las cosas mal, pero ahora las empiezo a hacer bien. Dice Éxodo capítulo 3 versos 7 y 8. Luego el Señor le dijo,
Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, es decir, de los comisarios de tributos que les pusieron. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Escucha esto. Esa palabra no la quiero dejar pasar inadvertida. No la quiero dejar pasar por alto. Estoy al tanto de tus sufrimientos. Dios no se olvida de un hijo suyo que está sufriendo, pero que su corazón está humillado delante de su presencia. Dios no se va a olvidar de esos hijos que tienen un corazón quebrantado, que aunque tengan todo en contra de sus vidas, pueden estar diciendo: Señor, yo te creo y sé que mis ojos verán tu gloria. Y dice la Biblia: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Oiga lo que el Señor dice: ya Dios había trazado un plan. Por eso he descendido. ¿Por qué? Porque los voy a rescatar. Los voy a rescatar del poder del enemigo. Los voy a rescatar de todo aquello que los ha tenido esclavos. Los voy a rescatar de todo aquello que los ha tenido cautivos durante mucho tiempo. Y así es como dice la palabra eso: y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los hititas, amorreos, fereceos, heveos y todos los jebuseos. He descendido para sacarlos de aquí. Ahora, ¿dónde empezó todo? En un corazón humillado delante de Dios, diciéndole: Señor, he hecho las cosas mal en mi vida. Señor, he hecho las cosas fuera de tu voluntad. He hecho las cosas como me da la gana. Pero hoy, Señor, me vuelvo a ti, quebranto mi corazón. Y eso le gustó a Dios. Si hay algo que a Dios le complace, es eso: el corazón que se humilla y le dice: Dios, hice las cosas mal, pero me vuelvo a ti, porque solo así voy a ver tu gloria, solo así voy a ver tus misericordias. Entonces viene la otra parte, viene la mejor parte, viene la mejor parte. Yo no sé cuántos quieren recibir y escuchar la mejor parte. Di conmigo: viene la mejor parte. ¿Cuántos años robaron los egipcios de la riqueza del pueblo de Israel? ¿Cuántos años se dedicaron a tenerlos de esclavos? ¿Cuántos años sutilmente fueron metiéndolos y así les fueron robando y robando sus terrenos, sus propiedades, sus camellos último modelo? Empezaron a robarles todo. Toda la riqueza se las empezaron a robar. Pero te voy a decir, llegó el momento de empezar a reclamar lo que te pertenece. Llegó el momento de empezar a reclamar lo que es tuyo. Escuchen la orden. Éxodo capítulo 3 versos 21 y 22 dice la Biblia: además haré que los egipcios los miren con agrado. Me detengo ahí. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Haré que los egipcios los miren con agrado. ¿Cuánta gente dice: ese diablo, ese no se, mire, se convierte primero el diablo que ese hombre? Esa es la persona más mala, o esa es la persona más dura, o esa es la persona más cruel, o esa es la persona más terrible que hay sobre el mundo. Es el mismo diablo, es más, es la misma madre o el mismo padre del diablo personificado. ¿Cuántas personas tienen esa mentalidad? No se nos olvide que Dios, que es todopoderoso, y Él es el Padre celestial, y Él es el Dios que está sentado sobre la bóveda celeste y tiene control del mundo entero. Mueve las cosas que el hombre no puede mover. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo en ese pasaje? ¿Qué fue lo que les dijo? Haré que los egipcios los miren con agrado. Es decir,
que el corazón duro de los egipcios se vuelva un corazón dócil hacia los del pueblo de Israel, es asunto mío. Yo soy el que me voy a encargar de que haya una gracia especial para que ellos los miren con agrado. Y dice la Biblia: les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. ¿Estás esperando salir de esclavitud financiera? ¿Estás esperando salir de esclavitud a los vicios? ¿Estás esperando salir de cualquier forma de esclavitud? Cuando el corazón se ha humillado delante de Dios y se vuelve para reconocerlo a Él, de verdad se vuelve con un corazón humillado delante del Señor. El Señor dijo: yo haré que el enemigo te vea con agrado. Y dice la Biblia: les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Es decir, nunca es la voluntad de Dios que te vayas con las manos vacías de la esclavitud en la que has estado. Y dice la Biblia: toda mujer, ¿a dónde están las mujeres? ¿A dónde están las mujeres? Toda mujer israelita pedirá. Ahora recuerden que nosotros somos el Israel espiritual. Dice el libro de Romanos: somos el olivo injertado. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas, y con estos vestirás a tus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Ahora, ahí no había sucedido nada. Eso fue lo que dijo el Señor que iba a suceder. Y ahí fue como una orden: muévanse, despiértense, ya se avivaron, ya salieron de esclavitud, pero esperen, no se van a ir con las manos vacías, no se van a ir sin absolutamente nada, no, vayan donde sus vecinos, vayan donde sus vecinas. Le hablaba el Señor a los de Israel: vayan a toda la tierra de Egipto y pídanle a los de Egipto, y ellos, yo me voy a encargar de poner una gracia de tal manera que les van a entregar toda la riqueza que tienen. Les van a entregar todo lo que ellos tienen. Ahora, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 35 y 36: los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas, y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas, es decir, actuaron en obediencia a la orden de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Los egipcios comenzaron a devolverles cientos de años de salarios caídos. Empezaron a devolverle todo lo que no les pagaron durante cientos de años trabajando como esclavos. Los egipcios empezaron a devolverle toda la riqueza, toda la prosperidad que les habían quitado a ellos, y muchísimo más, porque dice la Biblia que literalmente despojaron a Egipto de toda su riqueza. Es la voluntad de Dios de que salgas de toda manera de tierra de esclavitud, de toda forma de tierra de esclavitud. Es la voluntad de Dios de que salgas de todo aquello que te ha tenido sometido, sometida a una mente de derrota, a una mente de ruina, a una mente de fracaso, a una mente de pobrecitico yo, le va bien al otro, pero a mí me va mal, a mí me está llevando el diablo. No, es el momento de sacudirte y es el momento de creerle a Dios. Es el momento de humillarte delante de Él y decir: Señor, es con tu bendición, es con tu bendición, es con tu bendición. Y la bendición de Dios nunca va a traer tristeza a tu vida. Dale toda la gloria a Dios y dile: Señor, yo me sacudo, yo me sacudo, yo me sacudo y empiezo a vivir la libertad que Dios quiere para mi vida. Quiero que te pongas de pie. Dos mentalidades antagónicas: mentalidad de esclavo y mentalidad de despojador. ¿Cuál de las dos mentalidades
es la que debe de gobernar tu vida. La mentalidad de despojador. Levanta tus manos a Él. Hay una palabra que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Y aunque esa palabra se refiere a los diezmos, pero wow, qué palabra lo que dice. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Ahora, aquí viene algo que te quiero decir. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Volverse a Dios y humillarse delante de su presencia, quebrantar el corazón y decirle: Señor, he hecho las cosas mal en mi vida. No quiero seguir con una mentalidad de esclavo. No quiero seguir con una mentalidad de ruina. No quiero seguir con una mentalidad, aún una mentalidad pecaminosa. Los del pueblo de Israel empezaron a ser esclavos cuando empezaron a coquetear con el pecado y con el mundo. Cuando empezaron a meterse en las costumbres que no tenían que meterse. Y eso los fue sometiendo a esclavitud. Rompe hoy con toda forma de esclavitud. Dile: Señor, aquí estoy para ser libre. Libre en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena. Humillo mi corazón. Quebranto mi corazón delante de ti, Señor. Quiero vivir para hacer tu voluntad. Quiero vivir para agradarte, Señor. Quiero vivir, Señor, reconociéndote en todos los caminos de mi vida, reconociéndote en todas las acciones de mi vida, Dios. Que hacer tu voluntad sea lo que a mí me agrade. Que hacer tu voluntad, Señor, sea lo que a mí me complazca cada día. Dios, hoy delante de tu presencia gimo, clamo como lo hizo el pueblo de Israel. Y eso aviva, eso despierta el favor tuyo, Dios. Eso despierta tu favor, Señor, para traer bendición hasta que sobreabunde, para hacer que seamos una tierra fructífera, una tierra bendecida en todos los caminos. No quiero tener más mentalidad de esclavo. No quiero tener más mentalidad de ruina. No quiero tener más mentalidad de esclavitud. En el nombre de Jesús se rompe todo yugo, se pudre todo yugo a causa de la unción tuya sobre nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo me declaro libre y bendecido, porque tu buena voluntad es bendecirnos en todos los caminos de nuestra vida. En el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, desarrollo la mentalidad de despojador. Hoy el enemigo va a tener que empezar a devolver todo lo que ha robado. Hoy el enemigo va a empezar a devolver todo aquello que ha quitado de mi vida cuando no caminaba en la voluntad de Dios. Veré la restitución, veré la bendición, veré, porque veré la gloria de Dios en mi vida y en todo lo que haga. Así lo creo, así lo confirmo y así queda sellado en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.